Entonces, como les comentaba, el ciclo proliferativo, ¿no es cierto?, que es esta parte del ciclo celular que está enfocada en la reproducción celular, consta de interfase y división. Y la mayor parte del tiempo lo consume la interfase respecto a la división, y dentro de la interfase lo que más tiempo consume es la etapa S, porque es la etapa donde hay duplicación del ADN. Y si pensamos en una célula con mucha cantidad de ADN como es la célula humana, entonces el proceso de replicación es muy largo y es muy complejo, entonces toma mayor tiempo. Si ustedes se ponen a pensar o a reflexionar, se van a dar cuenta que si yo quisiera inducir mutaciones en una célula respecto de la secuencia de nucleótidos de un gen o de la secuencia de la información del ADN, no lo voy a hacer en la etapa de la mitosis o de la división celular, porque ahí el ADN se encuentra en formato de cromosomas. Así que lo que yo podría hacer ahí es inducir alteraciones respecto de los cromosomas o de cómo se reparten los cromosomas si ustedes quieren, pero no mutaciones en un gen en específico o mutaciones en la secuencia de la información en específico. Para eso me conviene intentar, ¿no es cierto?, alterar la etapa S. Entonces, si ustedes se fijan, es la etapa S donde hay mayor susceptibilidad a daño genético respecto de las mutaciones que pueden tener en la secuencia de la información del ADN o de un gen en particular. En la etapa G1 y la etapa G2 se supone que tenemos cromatina, que es este estado intermedio de condensación del ADN, pero no está, ¿no es cierto?, el ADN completamente desnudo o desenrollado de histonas. El G0, por ejemplo, que es la etapa de reposo proliferativo permanente, tampoco es un buen momento para inducir mutaciones en la célula, porque el ADN, la única zona en donde podríamos inducir mutaciones es el nucleolo, que es esa zona del núcleo donde hay síntesis de genes, donde se forman los ribosomas, donde está habiendo un proceso de expresión genética, porque se está leyendo el ADN y se están formando ARNs, ácidos ribonucleicos, y finalmente se van a traducir después como proteínas. Entonces, si uno induce mutación en el nucleolo, podría alterar obviamente la expresión de la información. ¿Ya? Pero inducir mutaciones no afectaría a toda la información, a eso me refiero. Entonces, si ustedes se fijan, el mejor momento para inducir mutaciones es durante la interfase, específicamente durante la etapa S. Y es por eso que es tan importante, y por eso que uno puede preguntarse por qué, por ejemplo, los tejidos que se transforman en tumores o en cánceres no son todos los tejidos del cuerpo. De hecho, las células que de la mayor parte de los tejidos se encuentran en G0, en reposo proliferativo permanente, que es una característica de las células diferenciadas, o aquellas células que siguieron un programa genético de desarrollo y que después de seguir ese proceso y de diferenciarse en algún tipo de tejido, ya sea muscular, nervioso, etc., la célula pierde la capacidad de dividirse, sino que la célula, ¿no es cierto?, se concentra en cumplir una función específica, pero ya no es una célula que se dedique a la división celular, ¿entienden?, o a la regeneración de un tipo de tejido. Entonces, por lo mismo, los tejidos que se transforman en tumores, ¿no es cierto?, son aquellos que tienen una alta tasa de división celular, por lo tanto están constantemente o en interfase o en división. Y es justamente porque están constantemente o gran parte del periodo de su tiempo en interfase que son más susceptibles de que se les induzcan mutaciones en su ADN y específicamente en los genes que controlan la división celular, o sea, el ciclo celular. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, yo les contaba en la última clase que hablar de división es hablar de mitosis y citoquinesis. La citoquinesis es la fragmentación o separación definitiva de las células. Pero si yo puedo tener perfectamente mitosis sin citoquinesis, porque la mitosis es un proceso que tiene 4 etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y la citoquinesis no tiene que ver con eso.
o no forma parte de ese proceso. Por lo tanto, yo puedo tener perfectamente células que hacen mitosis, pero que no hacen citocinesis o citoquinesis. Por eso puedo tener células binucleadas o con muchos núcleos, que son unos tejidos que se llaman sincicios y que se encuentran presentes en plantas y en animales, y que yo veo que no hubo separación ni fragmentación de las células o separación de los citoplasmas. ¿Tienen? Formaron como una masa de células que tienen muchos núcleos. De hecho, el tejido muscular esquelético es sincicial. Por eso es que tiene muchos núcleos o es polinucleado que le llaman. Entonces, yo diría que es bastante común que la célula no fragmente su citoplasma ni haga citoquinesis, ¿ya? Pero no por eso no hubo mitosis, ¿de acuerdo? Ya, respecto entonces al ciclo celular, como les comentaba, tenemos, ¿no es cierto?, que la célula hace el ciclo proliferativo para reproducirse y hace interfase y división. La interfase es el proceso previo de preparación para la división celular, que en este caso vamos a estar hablando aquí de la mitosis, ¿ya? Y es interesante hablar que las etapas de la interfase son G1, S y G2, como les comentaba, siendo S la etapa donde hay mayor susceptibilidad para generar daño genético, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad de ADN que yo tengo en una célula en G1 es exactamente igual que la que tengo en una célula en G0. O sea que yo tengo diploidía y tengo una cantidad de N equivalente a 2N2C. Como les dije en una clase anterior, los cromosomas no son visibles durante la interfase ni tampoco durante el reposo. O sea que los cromosomas solo van a ser visibles en las etapas de la mitosis o de la meiosis, pero no durante la interfase ni durante G0. Entonces, es interesante hablar o mencionar que yo no veo los cromosomas y por lo tanto estas cantidades de ADN que estoy mencionando aquí, aunque uno las tenga entendidas como referidas a los cromosomas, yo no voy a ver los cromosomas. Yo les expliqué en clases anteriores el concepto del N y el C, y el concepto del 2N2C y el 2N4C, etcétera, etcétera. Les dije que era un patrón que uno observaba en los pares de cromosomas que uno miraba en el cariotipo o en el perfil cromosómico de un animal o de una especie. Entonces, cuando uno miraba un cariotipo, ya sea de perro, de gato, de humano, de lo que fuera, yo veía los cromosomas en pares y les dije que el N correspondía al número de centrómeros. Y después les dije también que ustedes veían las cromátidas, que era el equivalente al C. Entonces voy a mostrarles un cariotipo acá, un cariotipo humano, que les mostré la última clase. Este cariotipo que ustedes están viendo aquí es un cariotipo que yo observo duplicado y que observo, ¿no es cierto?, que cada par cromosómico tiene un patrón que se repite, independiente si se trata de un cromosoma autosómico o somático, que son los que van del 1 al 22, o si es sexual. Entonces, en este cariotipo humano, que corresponde al de un hombre genético, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que cada par cromosómico está constituido por dos cromosomas, uno materno y otro paterno, y me doy cuenta que el par tiene en total cuatro cromátides, dos maternas y dos paternas. Y esta cantidad de N que yo observo aquí equivale a decir 2N4C, que sería la cantidad de N que debería aparecer visible al finalizar la interfase y durante la mayor parte de la división, o sea, de la mitosis. Pero si yo les digo a ustedes 2N2C, sería el equivalente a este cariotipo que les estoy mostrando acá, donde yo me doy cuenta de que la cantidad de cromátidas que tengo por par cromosómico son dos. Y además me doy cuenta de que el cromosoma materno y el paterno no se encuentran duplicados, así que no están formando una X, sino que solamente tienen una sola cromátida, en este caso una materna y otra paterna, por lo tanto los cromosomas no estarían, la información no estaría duplicada. Entonces, este sería un cariotipo 2N2C, porque el patrón que se repite en todos los pares cromosómicos es dos centrómeros. N significa centrómeros, eso yo se los dije. N significa número de centrómeros, que es la región de angostamiento de las cromátidas, ¿ya? Dos centrómeros, porque uno es centrómero de la cromátida materna y otro de la paterna, y dos cromátidas en total, la materna y la paterna, ¿ya? Entonces este sería el equivalente al 2N2C.
En cambio, este cariotipo sería el equivalente al 2N4C cuando la información ya se duplicó. Pero como le estaba diciendo anteriormente, los cromosomas no son visibles en la interfase ni en G0. Entonces yo sé que en G0 y en G1 la cantidad de ADN debería ser 2N2C. Así que si tuviéramos que mostrarlo en términos de cromosomas sería como ese cariotipo que les mostré que estaba sin duplicar, ¿entienden? Pero entendemos que lo que uno ve en interfase o en G0 son el ADN en forma de cromatina. Es solo la cromatina. La cromatina se la tienen que imaginar como el ADN en formato de tallerín, el tallerín gigante de la madre y el tallerín gigante del padre que se encuentran como una especie de espagueti, ¿no es cierto? De plato de espagueti, todo desordenado que se encuentra en el núcleo de la célula. Si uno mira el núcleo de la célula ve un desorden, ¿entienden? Donde el espagueti gigante de la madre y el espagueti gigante del padre están enrollados así como enredados entre ellos mismos. Entonces, durante la interfase, durante G0, yo no veo los cromosomas, porque los cromosomas no existen en interfase ni en G0. Los cromosomas solo aparecen visibles en las etapas de la mitosis y la meiosis, porque se supone que al iniciar el proceso de mitosis o meiosis, los tallerines maternos y paternos se fragmentan, como les comenté anteriormente, y se hipercondensan y terminan formando los cromosomas. Pero antes simplemente conforman una unidad, una molécula, una estructura que tiene principio y tiene fin, que no está fragmentada, ¿se entiende? Sino que es unificada. Es un gran tallerín largo, ¿se entiende? Que luego se tiene que duplicar y que después se va a terminar fragmentando para dar origen a los cromosomas. Entonces, si ustedes se fijan, la expresión genética, obviamente que va a tener lugar durante G0 o reposo proliferativo permanente, pero también durante las etapas de la interfase. Es durante las etapas de la mitosis y de la meiosis, cuando yo tenga los cromosomas, que yo no voy a poder hacer expresión de la información genética o hereditaria, y por ende tampoco síntesis de proteína, al menos en grandes cantidades, porque se supone que para que yo pueda hacer expresión genética debería tener el nucleolo, o sea, la cromatina libre de histonas, descondensada, pudiendo ser leída para luego ser transformada, ¿no es cierto?, en ácido ribonucleico. Entonces, ese proceso no puede ocurrir si yo tengo el cromosoma, porque la información está en su máximo grado de compresión. Es la cromatina a su vez comprimida. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en el fondo, durante la interfase, durante G0, yo tengo expresión genética y tengo síntesis de proteínas también, pero durante la etapa de la mitosis y la meiosis no debería haber expresión genética y debería estar disminuida la síntesis de cualquier cosa. No debería haber síntesis de productos o de proteínas, porque eso todo se sintetizó antes, en interfase. Pero una vez que entro en la mitosis o la meiosis ya no puedo hacer síntesis. Entonces, en G1, que sería la primera etapa de la interfase, que ya les dije que el proceso previo a la división propiamente tal, la célula tiene que aumentar de tamaño, tiene que haber síntesis de proteínas, tiene que haber expresión de la información genética, tiene que haber alta actividad en el nucleolo, en fin, síntesis de ribosoma, ¿ya? Y la célula aumenta de volumen celular, y obviamente podrían haber células que podrían elegir pasar a G0, ¿ya? Y como les dije, la cantidad de N debería ser igual a 2N12. Ahora, cuando pasamos a S, se supone que tiene que haber síntesis del ADN. Pero recuerden que este ADN no solamente se va a duplicar él, también va a tener que duplicarse las histonas, que son las proteínas de condensación también del ADN, porque el ADN no va solo, va enrollado. Entonces tenemos que hacer una doble duplicación. Entonces acá se duplica el ADN y se supone que al finalizar S, yo recién debería ver el ADN completamente duplicado. O sea que el tallerín gigante de la madre se duplica por completo y el tallerín gigante del padre también. Entonces vamos a terminar teniendo dos tallerines maternos y dos tallerines o espaguetis gigantes paternos. ¿Ya? Entonces vamos a tener cuatro grandes macromoléculas o cuatro grandes fibras de cromatina. ¿Ya? Entonces eso es lo que deberíamos tener al final. Y el equivalente de ADN es 2N4C, porque se duplicó la información. Se supone que al finalizar G1 y al finalizar S hay unos puntos de chequeo hay unos chequeos que hace la célula a través de la expresión de ciertos genes que regulan el ciclo celular, porque podría ocurrir que hubieran fallas en la replicación del ADN o alguna falla en el proceso
de duplicación de los organelos. Entonces, si por algún motivo las condiciones no andan bien, la célula puede detener el proceso del ciclo proliferativo y también puede, ¿no es cierto?, incluso si es muy grave el daño o las mutaciones que se generan, puede dar la orden de suicidarse a sí misma por apoptosis o muerte celular inducida. ¿Ya? Luego, después de que se terminó de condensar el ADN, o sea, de duplicar el ADN, quiero decir, y tenemos 2N4C, se supone que la célula se mantiene en 2N4C en la información del ADN y termina la duplicación de las estructuras de las proteínas de los organelos. Por ejemplo, los centriolos tienen que terminar de duplicarse y se terminan de sintetizar las proteínas tubulinas que van a formar el uso mitótico, que forma parte de esta estructura de microtúbulos que engancha a los cromosomas durante las etapas de la mitosis o de la meiosis. Entonces, si ustedes se fijan, una de las cosas que el Dembra le gustaba hacer históricamente es preguntar sobre qué cosas podíamos inducir o qué cosas podían pasar en estas etapas de la interfase. Por ejemplo, la pregunta más básica podría ser ¿en qué etapa se pueden incorporar nucleótidos marcados radiactivamente al cromosoma de la célula o a las cromosomas de la célula? ¿Cuál etapa creen ustedes que sería aquí la donde yo podría incorporar nucleótidos, que son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, los ladrillos, ¿no es cierto?, de la información? ¿Dónde creen ustedes que yo podría administrar nucleótidos con algún tipo de isótopo radiactivo, ¿no es cierto? Eh, de tal manera que los pudiera detectar, no sé, o marcar. ¿Dónde creen que yo podría colocar o administrar a la célula para que se viera la marca luego en los cromosomas? Sí, Amaro, vaya nomás, tranquilo. Sí, Dios. ¿Dónde creen ustedes que sería como dónde creen ustedes que podríamos adicionar o agregar nucleótidos? En S, muy bien. Si yo agrego nucleótidos marcados radiactivamente en S, entonces la marca radiactiva obviamente que se podría incorporar en S y luego aparecer en G2 y lo veríamos visible en los cromosomas. Muy bien. Y también los podríamos incorporar en G1. Porque en G1 se supone que si yo agrego o administro nucleótidos marcados de alguna manera, se van a incorporar en S y luego, ¿no es cierto?, los voy a poder ver visibles en G2 y durante las etapas de la mitosis o la meiosis. Pero si yo administrara estos nucleótidos de ácido desoxirribonucleico en G2 o en las etapas de la mitosis, entonces no los veríamos. No se verían visibles, no podríamos ver la marca en los cromosomas, no la podríamos ver ahí, ¿se entiende? Porque para que se viera tendrían que haberse incorporado previamente, y eso se ocurre en ese, es donde tiene que ocurrir la incorporación, porque se está copiando y necesitamos la materia prima para poder hacer las nuevas moléculas de ADN, ¿se fija? Así que G1 y ese sería el momento en el cual podríamos administrar nucleótidos marcados radiactivamente. Y bueno, ya había comentado que si yo quiero inducir mutaciones, también el mejor lugar o el momento para hacerlo sería la etapa S de la interfase. Hay otro punto de chequeo que se hace respecto al ciclo celular para ver si la célula está en condiciones de dividirse, que es después de G2, ya en la etapa inicial como de la profase. Ya, pero eso es un detalle y eso no se lo van a preguntar, pero lo menciono igual. Entonces, después de que ha pasado la interfase con G1, S y G2, debería venir las etapas de la división celular propiamente tal, o sea, de la mitosis. Y las etapas de la mitosis son fundamentalmente cuatro: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. O sea, la P de pingüino, M
MAT de matemáticas. Entonces, esta es una forma fácil de poder abreviar como las etapas. ¿Ya? Entonces, es una mnemotecnia que pueden aprender. Y pro significa inicio, meta es al medio, ana es de separación o división, y telo, desde tele, es final. Entonces ahí tenemos como la raíz etimológica de cada una de estas palabras. Si ustedes se fijan ahí, tiene bastante sentido. Es como inicial, al medio, separación, final. ¿Sí? Entonces esa es una manera de poder como memorizar fácilmente las etapas de la mitosis y también nos sirve para la meiosis, porque estas mismas etapas aparecen en la meiosis 1 y en la meiosis 2, solo que le agregamos un número romano, pero son las mismas etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Son las etapas de la mitosis. Entonces, si ustedes se fijan de la diapositiva anterior, cuando uno termina la interfase, uno tiene una célula 2N4C, y cuando uno ingresa a la mitosis, parte con esta célula, perdón, termina con una célula 2N4C, y cuando uno inicia la mitosis, uno parte con una célula 2N4C, porque se duplicó la información. Entonces, la célula parte siendo una célula 2N4C, cuando partimos en profase, la célula es 2N4C. ¿Qué significa 2N4C? Significa que yo tengo un total de 4 cromátidas por par cromosómico, 2 maternas y 2 paternas. Y obviamente tengo 2 centrómeros, porque tengo el centrómero del cromosoma materno y el centrómero del cromosoma paterno. Acuérdense que el centrómero es la región de encostamiento de las cromátidas. Si ustedes se fijan, la profase tiene la gracia de que es un momento donde yo vería por primera vez los cromosomas visibles, porque durante G2 yo no veo los cromosomas, durante ni S, ni G1, ni G0. Entonces el cromosoma yo lo veo por primera vez en profase. Y los cromosomas aparecen duplicados, porque aparece el cromosoma materno y paterno, pero aparecen con 2 cromátidas por par. ¿Por qué? Porque sabemos que en la etapa S ocurrió la duplicación del ADN, donde el ADN pasó de 2N2C a 2N4C, al finalizando la etapa S. ¿Ya? A todo esto, no se olviden que en la etapa S el proceso de duplicación es gradual, no ocurre de un momento a otro, sino que va haciendo, de tanto si yo tengo 100 de ADN al principio de la etapa S y termino con 200, el proceso fue siempre progresivo y gradual. Entonces tenía 100, 101, 102, 103, 120, 140, 160, 180 hasta llegar a 200. La duplicación ocurrió de manera lenta y progresiva. Por eso es que el 2N4C no lo tengo a la mitad de S o al principio de S, lo tengo al finalizar S. Finalizando S y durante todo G2 y la mayor parte de la mitosis, tengo 2N4C. Entonces, este 2N4C aparece visible en el formato de los cromosomas en la profase. ¿Y por qué? Porque dijimos que las moléculas de ADN maternas y paternas se fragmentan. En el caso humano se terminan fragmentando en 23 fragmentos, de tal forma de haber 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos, o sea, en total 46 cromosomas en total. Entonces, en profase, como les dije, aparecen los cromosomas duplicados. Fíjense que aquí hay un par cromosómico que está sin brazos superiores, que era una de las cosas que me han preguntado y que hemos conversado también. Los cromosomas que no tienen brazos superiores se llaman cromosomas acrocéntricos y no tienen nada normal, porque hay distintos tipos de cromosomas. Según la posición del centrómero, tienen un nombre u otro, y esto no es PAE ni PDT, es simplemente una cosa que uno encuentra en un libro de biología, pero no le importa el de resto. Lo que sí me interesa es que entiendan que los cromosomas que no tienen brazos superiores, o que parecen cromosomas decapitados, no es que tengan la mitad de la información ni nada por el estilo. Son cromosomas normales, solo que no tienen brazos superiores. Porque cada cromosoma es diferente, cada par, quiero decir, es distinto. Y dependiendo del par, pueden tener brazos superiores o no. Entonces, si yo miro este par, el par normal, por así
decirlo, y el par que está como decapitado, me doy cuenta que ambos son 2N4C, porque tengo en total 2 cromátidas verdes y 2 cromátidas naranjas por cada par cromosómico. Ese es el patrón que yo veo. Entonces, en total, 4 cromátidas. No me importa si el par cromosómico es decapitado o no. Sigo teniendo las cromátidas que corresponden. ¿Se fijan? Entonces, la dotación de esta célula es 2N4C. Una de las cosas que pasan en la profase es que se comienza a desaparecer la membrana nuclear o carioteca, se fragmenta. Y los centriolos duplicados en G2 van a migrar hacia los polos y van a empezar a ensamblar las tubulinas del uso mitótico, para formar el uso mitótico. Entonces esto es importante porque si a mí me preguntan cuándo se fabrica el uso mitótico, la fabricación de del uso mitótico ocurre en G2 y el ensamblaje es lo que ocurre finalmente en profase. Entonces, los centriolos duplicados en G2 lo que van a hacer es migrar hacia los polos mientras se desintegra la carioteca de la membrana nuclear. Obviamente el nucleolo no va a estar, pues, chiquillo, porque el nucleolo ya les dije que está en interfase nomás. El nucleolo es el lugar donde la cromatina está descondensada y está ocurriendo expresión de los genes. Entonces eso desaparece. El nucleolo es lo primero en desaparecer. Luego desaparece la membrana nuclear o carioteca y los centriolos van migrando hacia los polos y comienzan a ensamblar las tubulinas que se fabricaron en G2. De tal forma que comienzan a tejerse unas fibras de proteínas que se llaman microtúbulos que van a terminar enganchando a los cromosomas a través del centrómero, específicamente de las proteínas del cinetocoro. Entonces, si ustedes se fijan, como conclusión, durante la mayor parte de la mitosis no hay núcleo, y ni tampoco nucleolo. Y no hay síntesis de nada, ni de genes ni de proteínas, porque todo lo que fue síntesis ocurrió antes, en interfase. ¿Ya? Luego, si ustedes se fijan, los cromosomas comienzan a desplazarse gracias a los centriolos y los microtúbulos y se ubican en el plano ecuatorial de la célula, en lo que se conoce como metafase. Ya les dije que meta significa la mitad, al medio. Entonces, pro inicial, meta al medio. Entonces, esta etapa es súper característica y fácil de distinguir. Y en el caso de los seres humanos, tenemos 46 cromosomas alineados en el plano ecuatorial de la célula, perpendiculares a los centriolos, que están en una especie de fila india, ¿entienden? O una hilera. ¿Sí? ¿Preguntas? Hola, profe. Pregunten por el audio, por el chat. Hola, ¿qué tal? Dígame. Si en un Florencia, ensayo me cuéntame. preguntan por moléculas de ADN, ¿se refieren a las cromátidos o a los cromosomas? Se refieren a las cromátidas. Eso también lo estuvimos diciendo la última clase, que le podían a usted preguntar cuántas moléculas de ADN tiene un par homólogo en profase, o en profase temprana, o como quieran llamarle, o en metafase también. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma en metafase? O tiene un par en metafase, en fin, lo que usted quiera. Entonces, si yo le digo cuántas moléculas de ADN tiene un par homólogo en profase, serían 4. Y si yo le digo cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma en metafase, serían 2. Por lo que veo aquí en el mono, ¿se fijan? Depende cómo le haga la pregunta. ¿Sí se entiende, Florencia? ¿Los demás? Sí, 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 gracias. Muchas gracias. Obviamente yo puedo hacer la pregunta de manera más como, se puede decir, quisquillosa o inteligente, preguntando por el par o preguntando por el cromosoma. ¿Se fijan? Porque también, si ustedes se fijan, una persona que es más impulsiva a la lectura se equivoca en tonteras. Porque yo puedo preguntar cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma en un cromosoma en un par, no sé, o no sé. Redactarlo de tal manera que parezca, no sé si confuso, pero que alguien a lo mejor se pueda equivocar. Y no porque no sabe, sino por comprensión de lectura, chicos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya sea en profase o metafase, yo veo que la célula es 2N4C. Eso está más que claro. Y la otra cosa que quiero que se den cuenta es que la cantidad de cromátidas no cambia, porque si se trata de una célula humana,
yo partí con 23 pares de cromosomas, o 46 en total, y en metafase sigo teniendo los 23 pares de cromosomas, o 46 en total. Y aquí es donde se pone interesante, porque en anafase lo que va a ocurrir es que se van a separar las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Si ustedes tienen 46 cromosomas humanos que están alineados en el plano ecuatorial de la célula, y luego se supone que se separa las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado, lo que va a ocurrir es que la cantidad de cromátidas se mantiene, pero la cantidad de cromosomas simples va a aumentar. O si ustedes quieren, el número de centrómeros. Porque de hecho, la anafase, o la etapa de separación de las cromátidas hermanas, es una etapa de duplicación de los centrómeros. Y esto es muy importante porque ya les dije en clases anteriores que N, para efectos DEMRE, PAE o PDT, es número de centrómeros. Y el centrómero es la región de angostamiento de la cromátida, sea simple o se encuentre en el cromosoma duplicado. Entonces, cuando yo tengo la anafase, el número de centrómeros aumenta al doble. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía las dos cromátidas juntas, tenía un solo centrómero. Pero en el momento en que las separo, cada una queda con un centrómero. Por lo tanto, el N aumenta al doble, o sea, el número de centrómeros. Por lo tanto, si tenía 46 cromosomas que se encontraban en el plano ecuatorial, y estos cromosomas se les separan las cromátidas hermanas, resulta de que ahora voy a tener 46 cromosomas simples hacia la izquierda, que van a ir moviéndose hacia la izquierda, y 46 cromosomas simples que se van a ir moviendo a la derecha. O sea, en total, 92. Porque las cromátidas son 92, pues chiquillos. Si las cromátidas siempre fueron 92. ¿Por qué fueron 92 cromátidas? Porque resulta que usted tiene un total de 4 cromátidas por par homólogo. Y como tiene 4 cromátidas por par homólogo y tiene un total de 23 pares, entonces la totalidad de cromátidas que hay en un cariotipo de una célula humana donde el ADN se encuentra duplicado, la totalidad de cromátidas, si tú las suma todas, le van a dar 92, porque son 4 por 23. Y 4 por 23 me da 92. O sea que yo parto con 92 cromátidas en profase y con un total de 46 cromosomas. Pero en anafase sigo teniendo las 92 cromátidas, pero ahora ya no tengo 46 cromosomas, tengo 46 por 2, o sea, 92 cromosomas. 92 cromosomas simples. Esto que le estoy diciendo es matemática y es comprensión. Y al DEMRE le encanta eso, y de hecho ustedes lo pueden corroborar con una pregunta PDT del modelo de prueba 2000, admisión 2022. Vale decir el que se publicó el año pasado. Y no solamente ese año, sino que después también en la anterior o en la que venía antes de la anterior. O sea que es un tema que ha sido recurrente, al menos en los últimos años. El que los estudiantes entiendan la cantidad de cromátidas y cromosomas que existen en las etapas, por ejemplo, ya sea de la mitosis o de la meiosis. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, como yo en la anafase separo las cromátidas hermanas y aumenta el doble el número de centrómeros, entonces la célula ya no es 2N4C, sino que se vuelve 4N4C, porque acabo de decir que los centrómeros se duplican y el N lo da el centrómero. Por eso le estoy diciendo que tengo un total de 92 cromosomas, porque tengo 23 pares simples que se van a ir a la izquierda, o sea 46, y 23 pares simples que se van a ir a la derecha, o sea 46. De tal forma que si yo tengo 4N, 4C, y yo lo divido en 2, voy a tener que los dos núcleos resultantes van a ser 2N, 2C, porque divida 4N, 4C en 2. Si divido 4N, 4C en 2, me da 2N, 2C. ¿Qué es lo que aparece en telofase? En telofase, los cromosomas simples que separados, las cromátidas hermanas y los cromosomas simples separados, llegan a los respectivos polos, se vuelven a armar las cariotecas o membranas nucleares y se desarman los microtúbulos, los
sea, se desarticulan los microtúbulos, y cada núcleo ahora es 2N2C. Cada núcleo ahora es 2N2C. ¿Por qué? Porque ocurrió la repartición del 4N4C que se generó en anafase. ¿Se entiende, chiquillos, esto más o menos, no? Fíjense que estoy pensando para la especie humana, específicamente para la célula humana, en relación a una pregunta que ya había salido antes de la prueba. ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿O no? Creo que tenía acá, de hecho, esto que les dije, creo que lo puedo proyectar. Yo tenía acá la prueba del el modelo de admisión del año pasado. Espérense, dejen verlo acá. Tenía el modelo de admisión 2000, creo que lo tenía. Creo que está, no me acuerdo bien. Lo tenía descargado, pero bueno. Ya, bueno. Ah, no, no es de los 2020, 2022. 2022 lo tengo acá. 2023. No, pero yo quería esto. No importaba que, o sea, ya, aquí les voy a mostrar, creo que, a ver, no me acuerdo cuál era, si esta de aquí, no sé si ya, pero hay una pregunta aquí, si no me equivoco, es la pregunta número 9, la pregunta número 9, modelo de admisión 2020, 2022, que se fue publicado el año pasado, 2021, si ustedes la ven aquí. La pregunta me habla de que en la especie humana, en la piel de la especie humana, cariotipo de 46 cromosomas, las células poseen una alta tasa de recambio, la cual está mediada por la presencia de células troncales y epidermales. Una célula troncal es una célula madre, chiquillos. Todos los tejidos epiteliales y las células sanguíneas, en la médula ósea roja de los huesos, por ejemplo, presentan células madres o células de linaje comprometido que se llaman células troncales. Estas células tienen la capacidad de hacer división celular de manera permanente. Estas células residen en la lámina basal de la epidermis. La lámina basal es una estructura de tejido conectivo sobre la cual se apoyan las células y se anclan las células de los epitelios. Y son las únicas mitóticamente activas al respecto. O sea que todo lo que me dicen acá es bluff, es como relleno, no tiene, esta cuestión yo la habría suprimido. ¿Ya? Yo hubiera dicho ya, en la piel de la especie humana, correlativo 46 por cromosoma, pregunta, ¿cuántas cromátidas presentaría una célula troncal en etapa de metafase mitótica? Ya les dije, las cromátidas son las mismas. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Las cromátidas son las mismas, chiquillos. O la cantidad de cromátidas son las mismas. En el fondo son 92, que son las que parten en profase.
Acuérdense que son 4 cromátidas por par, 2 maternas y 2 paternas en los cromosomas duplicados, ¿no es cierto? Si eso lo multiplican por 23, le dan un total de 92 cromátidos. Eso es lo que yo debería ver durante la mayor parte de la mitosis. Al finalizar la telofase, cuando ya se separan ahí, cada núcleo va a quedar obviamente con 23 pares, ¿no es cierto? O 46 cromosomas simples, por así decirlo. Pero el resto del tiempo todo siempre voy a ver 4 cromátidas por par y 92 en total. Entonces, esta pregunta, la respuesta era 92. Entonces, si ustedes se fijan, este es un clásico y fue puesto el año pasado para el modelo de admisión 2022. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado porque les pueden preguntar el número de pares, el número de cromosomas o el número de cromátides. Parece un juego de palabras, pero el Denver lo puede preguntar perfectamente, pues chiquillos. Y lo demás que utiliza son esto es como relleno, material de relleno que lo hace como para quizás confundir a algunos estudiantes, no lo sé, ¿ya? Porque en el fondo es una pregunta muy simple o relativamente simple, quizás no sé si muy simple, pero relativamente simple, y que la tratan de llenar con conceptos rimbombantes para confundir al estudiante, sobre todo al que tiene menos contenido, ¿se entiende? Porque para decir célula troncal epidermal, o sea, podría haber dicho, no sé, una célula en activa mitosis, no sé, una célula en mitosis, simplificar, ¿entienden? Y no sé, no tratar de colocar como cuestiones así, como conceptos o términos que pueden llegar a ser un poco más confusos, sobre todo para el que le cuesta más. Ya, entonces, como les dije anteriormente, chiquillos, la idea es que ustedes tengan claridad de la cantidad de cromosomas, de la cantidad de cromátidas que están ocurriendo en las etapas de la mitosis y en las etapas de la meiosis. Y también el de NC, el 2N2C, el 2N4C, cómo se está comportando también en las distintas etapas de la mitosis y de la meiosis. ¿Ya? Entonces, para cerrar, el 2N4C, si ustedes se fijan, se mantiene durante la mayor parte de la mitosis, excepto en anafase, cuando se transforma en 4N4C, y luego en la telofase, cuando cada núcleo es 2N2C, que sería la misma cantidad de N que tiene una célula en G1 o en G0. Y bueno, si ustedes se fijan, en el fondo, una célula que hace mitosis es una célula que ha pasado por estas 4 etapas. Una célula que hace mitosis es una célula que ha pasado por estas 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Si hay o no división o fragmentación del citoplasma por citoquinesis o citodiéresis, eso ya es otro cuento. Eso ya es otra situación, ¿ya? Que puede o no puede ocurrir. Porque para que una célula haga mitosis es independiente de la citoquinesis o la citodiéresis. Ahora, la citodiéresis sí o sí tiene que ocurrir si previamente hubo mitosis. No va a ocurrir así como de la nada, ¿entienden? Y bueno, la citodiéresis vegetal y animal se diferencian en que la vegetal es básicamente una fragmentación de una segmentación de la célula, porque la pared impide que la célula aumente en tamaño. Así que lo único que nos queda es segmentar esa célula con un tamaño original, que está determinada por la pared celular de celulosa por fuera de la membrana que me limitaba el tamaño de la célula. En cambio, la célula animal puede aumentar en volumen, porque si yo tengo una célula, una pelota de plasticina, y esa pelota de plasticina quiero que dé origen a 2 pelotas de plasticina exactamente idénticas, si yo la divido en 2, sin duplicar nada, me va a dar 2 pelotas más chicas. Entonces, la célula animal necesariamente tiene que aumentar al doble de su volumen, y obviamente la cantidad de proteína y el ADN y todo, y de ahí después se va a dividir para dar 2 células idénticas entre sí. Entonces, la citocinesis o la citoquinesis o la citodiéresis es un fenómeno que puede o no puede ocurrir después de que una célula hace mitosis. Las células que, insisto, hacen mitosis pero no fragmentan su citoplasma se llaman sincicios, con S y después C de casa, S de sapo y después C de sincicios. Los sincicios son un tipo particular de tejido.
Las células cardíacas, las células musculoesqueléticas son sin sisio. ¿Cuáles son las funciones de la mitosis? Las funciones de la mitosis son la generación de clones, que en el caso de un eucarionte unicelular sería una función reproductiva, y en el caso de un eucarionte pluricelular que se está reproduciendo de forma asexuada, sería formar organismos, también clones, como puede ser en ciertos organismos vegetales y también incluso en animales invertebrados. Pero cuando yo tengo un animal vertebrado, ¿no es cierto?, un animal más complejo, entonces la mitosis tiene que ver fundamentalmente con la regeneración de tejidos, la reparación de tejidos, la cicatrización y el crecimiento en tamaño del animal desde que es cría hasta que es adulto, pero no tiene una función reproductiva, ¿se fijan? Entonces ahí hay que tener presente eso, ¿ya? Y este proceso no da variabilidad genética, este es un proceso básicamente que lo que hace es mantener la haploidía y mantener una copia idéntica del organismo original, ¿ya? A diferencia de la meiosis, que es un proceso que tiene por objetivo la formación de gametos o células sexuales, que básicamente solamente se pueden producir en cierto tipo de células, que en el caso de los pluricelulares corresponden a las células sexuales. Entonces, aquí aparece la categoría de células somáticas y células sexuales, que aparecen en los organismos pluricelulares eucariontes. Las células sexuales son aquellas que dan origen a los gametos, y las células somáticas son aquellas que solo pueden hacer, obviamente, mitosis. En cambio, las células sexuales pueden hacer mitosis y meiosis. La meiosis es un proceso en el cual ustedes forman gametos, como les comentaba, que se caracterizan por ser células más pequeñas y que tienen la mitad de la información hereditaria que tiene una célula eucarionte normalmente en G1 o en G0. Porque si una célula en G1 o en G0 tiene 2N, 2C, lo que debería tener una célula gamética o sexual debería ser la mitad de esa cantidad, o sea, ser células NC, de tal forma que cuando la reproducción sexual, usted junta un gameto masculino y uno femenino, genera una célula, un cigoto o un embrión 2N, 2C. Por lo tanto, los gametos son células haploides, que tienen solamente un juego de información, y no dos. Y este proceso de meiosis, el objetivo justamente es reducir esa información a la mitad para que luego en la fecundación se vuelva a restaurar la diploidía y permita la formación de un nuevo embrión o de un nuevo ser vivo. Entonces la meiosis es un proceso que forma parte de la reproducción sexual, que está destinado a la formación de gametos, que son células haploides, que tienen la mitad de la información que tiene una célula en G1 o en G0, y que estas células luego se van a juntar en el proceso de fecundación para restaurar la diploidía normal de una especie. Y el proceso de meiosis básicamente consta de dos divisiones celulares consecutivas después de una interfase, la meiosis 1 y la meiosis 2, que si ustedes se dan cuenta, viene una interfase, viene la meiosis 1 e inmediatamente una división que sería la meiosis 2. Por lo tanto, vamos a generar 4 células a partir de una original. Y estas 4 células, como naturalmente se dividen de manera inmediata, van a tener menor masa que la célula original. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de duplicación como ocurre en la interfase normal. Entonces, es una sola duplicación con 2 divisiones celulares consecutivas, lo que lleva a la reducción de la masa, el volumen y obviamente también de la cantidad de ADN, de la diploidía a la haploidía. Y la meiosis 1, que sería la primera etapa de la meiosis, se caracteriza por ser una meiosis reduccional, porque es el momento en donde pasamos de la diploidía a la haploidía, por así decirlo. La meiosis 2 es más bien equitativa, reparte de manera equitativa la información genética de los cromosomas. Entonces, viene una interfase. Inicialmente la célula es 2N2C, al igual como ocurre con cualquier célula en G1 o en G0. Luego esta célula hace interfase G1, S y G2 para formar una célula 2N4C. Esa célula 2N4C entra a meiosis 1 y va a pasar algo muy importante,
que voy a hablar más adelante, que es la separación del cromosoma homólogo del padre del de la madre para cada par. De tal manera que cuando se separan los homólogos, automáticamente pasamos de la diploidía o del par a solamente un representante de cada par. Por lo tanto, del 2N pasamos al N. De tal manera que por eso es que la meiosis 1 se llama reproduccional, porque los homólogos materno y paterno se separan y van a parar a células diferentes. De tal manera que ya no tengo el par, sino que tengo solo un cromosoma como representante de cada par, pero este cromosoma todavía se encuentra duplicado. Vale decir que tiene 2 cromátidas por cada cromosoma. Por lo tanto, cuando venga la meiosis 2, lo que va a hacer es separar estas cromátidas entre sí. Y eso va a hacer que la cantidad de N quede finalmente como NC. Entonces, si ustedes se fijan, si yo a esta imagen le pusiera los valores del N y el C o el del N2C, yo diría que la meiosis 1 produce células N2C. ¿Por qué? Porque ya no hay par, por eso es N, pero cada cromosoma está formado por 2 cromátidas. Por eso uno dice N2C, porque ese es el patrón que uno observa en todos los cromosomas. Recuerden que el N y el C nos indica el patrón. Yo no sumo los cromosomas entre sí que pertenecen a distintos pares. Yo lo que hago es simplemente ver si hay un patrón que se repite para todos los cromosomas. Y el patrón que se repite es N2C, que es el producto de la meiosis 1. Luego se divide nuevamente esta célula en la meiosis 2 y cada célula queda ahora NC, es decir, una sola cromátida como representante de cada par. Que sería el producto final de la meiosis 2, obviamente. Entonces, si ustedes se fijan acá en este mono que se ve bastante mal, tengo al finalizar la interfase, la célula 2N4C, ¿no es cierto? Tengo el par homólogo, aquí un cromosoma azul duplicado y un amarillo, que es un par grande, y tengo un par chico, un amarillo chico y un azul chico. Luego cuando viene la meiosis 1, el azul grande se separa del amarillo grande y el azul chico se separa del amarillo chico y quedan en distintas células. Por lo tanto, ya no tengo los pares, desaparecen los pares, desaparecen los homólogos. Ya no hay homólogos. Ya no hay homólogos. Los homólogos ya no existen. Luego, en la meiosis 2, el cromosoma azul grande separa sus cromátidas y el chico también. Y van a parar a células diferentes. De tal manera que a cada célula llega solamente una cromátida como representante de cada par. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Más o menos cómo está comportándose el I en el C. Esto lo vamos a ir viendo con más calma ya, porque ya vamos a ir terminando ya, en relación a la hora y porque somos poquitos, ¿ya? O sea, la próxima clase yo voy a hablar de meiosis fundamentalmente. Entonces, si lo que tendrían que hacer ustedes es un diagrama, un esquema, en su cuaderno, en un apunte, en una hojita, donde ustedes quieran, donde anoten esto que yo lo estoy diciendo con las cantidades de el N y el C, tanto para la mitosis como para la meiosis. Entonces usted aquí coloca, no sé, la interfase, parte en 2N2C, termina en 2N4C. Luego, al finalizar meiosis 1, la célula termina N2C. Y al finalizar la meiosis 2, cada célula es NC. ¿De acuerdo? Ahora, en este diagrama se alcanza a ver bastante mal, pero pasa algo súper importante en la meiosis 1, que es que los cromosomas intercambian fragmentos de cromátidas entre sí. Proceso que se llama crossing over. Entonces, si ustedes se fijan, no es solamente que una célula sexual se divide de tal manera que genera 4 células hijas, sino que además cada célula hija que se va a generar al finalizar la meiosis 2 es distinta con las otras, porque la información se recombinó y reordenó de una manera diferente. Así que no es solo una distribución distinta, sino que también es un reordenamiento de la información de manera distinta, lo que da variabilidad genética a los gametos, de tal forma que los gametos no son iguales entre sí, los gametos producidos por la meiosis, y tampoco son iguales a la célula que les dio origen, porque en primer lugar tienen la mitad de la información
Y en segundo lugar, la información está combinada de una manera distinta. Así que los gametos van a ser siempre distintos y más encima esos gametos se van a unir cuando haya reproducción con un gameto de un individuo diferente de la misma especie. Por lo tanto, la variabilidad va a aumentar aún más, porque la fecundación por sí misma es un fenómeno que da variabilidad genética a la descendencia, junto con el crossing over, que es el fenómeno, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, en eh, la meiosis 1 y la permutación cromosómica, que la vamos a ver más adelante, que es el fenómeno que ocurre en eh, la meiosis 1 también. Hay una tablita aquí que tengo como resumen que compara, ¿no es cierto?, la diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2. Y si ustedes se fijan, o sea, entre mitosis, perdón, y meiosis, quiero decir, entre mitosis y meiosis, la mitosis mantiene la haploidía, la meiosis genera haploidía. La mitosis mantiene la diploidía, el 2N. En cambio, la meiosis genera haploidía. Por otra parte, a partir de la mitosis generamos dos células iguales, idénticas, clones entre sí. En la meiosis generamos 4 células que son todas distintas entre sí. La meiosis puede ocurrir solo en las células sexuales o los gametos, pero la mitosis puede ocurrir tanto en células somáticas como en células sexuales. Cuando les pase gametogénesis vamos a ver que hay una etapa en donde los gametos en su etapa original hacen mitosis para luego pasar a hacer meiosis. Y luego obviamente están las diferencias como propiamente tal, que tienen que ver con las etapas de la meiosis. La meiosis, acuérdense que tiene meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas de profase, metafase, anafase y telofase se vuelven a repetir, solo que ahora le pongo un número romano, porque hay una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1. Y lo mismo pasa con la meiosis 2. Una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas etapas por separado. Y aquí, insisto, lo más relevante está ocurriendo en meiosis 1, específicamente en profase 1, donde ocurre el fenómeno de crossing over o entrecruzamiento, y en metafase 1, donde ocurre un fenómeno que se llama permutación cromosómica, que es previo a la separación del cromosoma homólogo del padre y el de la madre para cada par. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos, o comentario para cerrar la clase de hoy. No, profe. Ya, perfecto, chiquillos. Entonces, al final, chiquillos, miren, si al final toman esta materia y comparan con lo que yo le estaba proyectando del modelo DEMRE, de la PDT del año pasado, se dan cuenta que habían como 2 o 3 preguntas de mitosis o de meiosis o qué sé yo. Generalmente no es un tema tan preguntado, ¿ya? No es que uno diga, oh, me voy a encontrar con 5 o 6 preguntas, porque en realidad eso no va a pasar. Los años que más preguntas salen son 2 en el módulo común, 3, ¿no es cierto? Sumando el electivo, pero no son temas que tengan gran proporción de preguntas. Y eso es muy importante que lo tengan presente, chillos, porque yo siempre se lo digo a todos. Cada tema por separado no tiene mucho peso si nos ponemos a pensar de manera estricta en el módulo común. En el mención puede tener más peso, porque obviamente las temáticas de común se profundizan en mención y se agregan las preguntas de evolución y obviamente sistema inmune. Entonces, claro, ahí el que va a dar electivo de biología sí tiene quizás más peso, saber preguntas, no sé, pues de mitosis o meiosis, eventualmente, o de genética, porque claro, puede ser que le salgan, no sé, más preguntas, pero igual nunca van a ser, no sé, como que alguien dijera que son, no sé, 5 preguntas, por así decirlo, de un tema, ¿se entiende? O 6 preguntas de un tema que tendrían mucho puntaje si las sumamos todas, ¿se entiende? Pero en el punto tiene su peso específico. Y de esa manera, cada vez que ustedes van teniendo una respuesta correcta, va aumentando su puntaje. Ya, chiquillos, entonces un gusto nuevamente haber estado con ustedes y bueno, nos estaríamos juntando la próxima semana
a la misma hora y como ya saben, ya seguiríamos con meiosis y probablemente yo ahí pasaría a gametogénesis si es que el caso. Y bueno, la idea es que ustedes puedan hacer preguntas, si tienen, conocen gente que a lo mejor le puede interesar y puede hacer un aporte, aprovechen la instancia. Y bueno, eso chiquillos, que cualquier duda o consulta ya saben, pueden preguntar también por el chat que tenemos, o sea, por el grupo de WhatsApp. Y eso, la idea es ir como también aclarando las dudas o consultas que puedan tener quizás de un ensayo o de alguna pregunta que vieron en el colegio, en fin, relacionado con la prueba, y nosotros aquí lo podemos utilizar el espacio para conversar eso, ¿ya? Totalmente. Así que sienten total libertad, ¿ya? Ya, chiquillos, ya, perfecto. Ya, chiquillos, yo me voy entonces. Gracias por venir y cuídense mucho. Un abrazo, ¿ya? Nos estaríamos viendo. Chao, chao, cuídense. Ánimo, que estén bien. Chao, chao.